polvo y miseria. Aquí estamos gracias a Yeshua. Y aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios. Un día más de reunión, de culto, de adoración al Señor, de servicio con los hermanos y una jebrutita. Así es. Gracias a Yeshua hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Nuestro texto base lo encontramos en la epístola o carta a los creyentes en Roma, carta a los romanos, y es Romanos 12:1 y le vamos a dar lectura literal. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luis, sin duda esto tiene que ver con la ofrenda y el diezmo. No creo que haya otro versículo más exacto en donde se nos describa realmente cuál es la ofrenda y cuál es el diezmo. Luis. Sí, definitivamente hay que empezar por una cosa que siempre se ha hablado, e incluso después podríamos hablar en otra jebruta del tema específico de diezmo, otro de ofrenda, otro de primicia. Pero desafortunadamente siempre que se habla o se mencionan esas palabras, luego remiten al tema de la prosperidad, como que luego se quisiera ver la idea de la prosperidad económica, ¿verdad? Económica, todo en ese enfoque se da. Sin embargo, ¿de qué serviría diezmar o ofrendar o dar primicia económica y aparentemente con esto obedecer, si no se toma en cuenta primero esta ofrenda que debe de ser más grata a Dios, la obediencia? Podemos pensar o recordar el caso de Caín, pues él dio la ofrenda, pero el asunto es que por venir de un alma que no era recta, pues no fue acepta. Entonces es importante desglosar en estos textos cómo es importante que la ofrenda, que es nuestra vida, sea primeramente un olor agradable a Dios, y de ahí en fuera todo esto que vamos a desglosar sea la primera ofrenda, y después dejar como cosa secundaria la moneda, porque en último caso pues el diezmo no era monetario, era en especie, había trigo, grano, vino. Entonces de repente como que darle una específica orientación nada más de moneda es hacer a un lado la obediencia. Así es, de nada sirve dar ofrendas económicas o dar alimentos, dar cualquier tipo de ayuda material si primero no estamos siendo sacrificio vivo, santo y agradable, que es consumido este sacrificio vivo, santo y agradable por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Por el fuego consumidor. Así es, y es interesante la forma en la que empieza Pablo, porque él empieza haciendo una rogativa a los hermanos. Pareciera que lo pide de manera muy atenta, y hay que tomar en cuenta que, solemne, ¿verdad? Sí, porque es nuestra vida ascendiendo en aroma a la presencia de Dios. Entonces esto debe de ser algo limpio, consagrado, dedicado, concentrado en lo que se está haciendo. Y también hay que recordar que en el caso de ofrenda monetaria podemos ver en este mismo capítulo 12, pero en los versículos del 6 al 8, que entre los dones estaban los que presidían. Muchas veces se toma al que preside, se le ha enfocado en la iglesia apóstata como el líder de la alabanza o un liderazgo en especial. Eso ya es nicolaísmo, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, para la época apostólica, en esta carta, los que presidían eran los que podían apoyar económicamente. Por eso Pablo quería ver la posibilidad de que de ahí lo financiaran para España. Entonces, antes de poder llegar a esa parte, él hace una rogativa donde hay algo que es de mayor prioridad, un ruego en que haya una atención a los hermanos, y además lo hace con la premisa por las misericordias de Dios. O sea, no la misericordia, sino las múltiples e inacabables misericordias e incontables misericordias de Dios, o sea, es decir, de Yeshua. Así es, como diciendo, en atención a todo su gran amor, su amor entrañable, incondicional. En atención a eso les ruego, hermanos, y va a empezar a desglosar el tema. Así es. Y el primero es presentar nuestros cuerpos, y obviamente almas también, espíritu, alma y cuerpo, sobre todo cuerpo y alma, en sacrificio vivo. Así es. Primeramente presentar el cuerpo, hay que entender. ¿Cada cuándo? ¿En dónde? La gente no entiende. En todo momento. Estar en la presencia de Dios debe de ser algo de todos los días, porque si no es donde entra esa famosa frase o palabra cadocho o dominguero. Si nada más buscan a Dios el primer día de la semana y aparte de todo ese día se olvida la Biblia en casa, pues así no tiene chiste.
O sea, el asunto es todos los días, a todas horas, con el texto a la mano o reflexionando en el espíritu, pero siempre estar en sacrificio, todo nuestro ser, el cuerpo, mientras estemos en este mundo, debe de servir al Señor. Así es. El alma. También podemos entender que este cuerpo que hay que presentar en un culto de adoración, en una reunión congregacional, es todo el ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces todo esto bien armonizado, bien consagrado, metido en la adoración de la reunión, en ese momento se presenta el cuerpo. Esto tiene que ver 100% con la obediencia, ¿verdad? Si obedecemos, somos sacrificio vivo, santo y agradable. Sí, definitivamente. Ahora continúa diciendo la frase en sacrificio vivo. Eso quiere decir que ya no hay que remitirnos a los sacrificios de los animales. Primeramente el sacrificio de Yeshua, por el cual podemos entrar al lugar santísimo del reino de los cielos y estar en la presencia de Dios, es el primer sacrificio único y vivo. Y después empieza este texto, dice que es un sacrificio vivo y agradable a Dios. Especifica qué es lo que es esto. Ahí mismo define, es el culto racional. Esta es probablemente la parte que más confunde a las personas. ¿Cómo que un culto racional si pensamos que es más bien un culto espiritual? Lo que pasa es de que ahí se refiere a que un culto de adoración debe de ser orden, porque Dios es Dios de orden, debe de haber obediencia, porque si le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos dice, no es Señor. Si estamos en la congregación, en la presencia de Dios, y está mucho la distracción, otras voces que se escuchan aparte de la predicación, entonces es como si hubiera un desorden. Sin embargo, cuando entendemos que, como decía el profeta Habacuc, el Señor está en su santo trono, calle delante de Él toda la tierra, entonces entendemos que la presencia de Dios es solemne, que nuestra obediencia debe de ser prácticamente al pie de la letra, y llegar con un alma purificada, puesta a cuentas, porque nos vamos a presentar delante del sublime Rey de Reyes y Señor de Señores. Purificada por la sangre del Cordero, ¿verdad? O sea, purificada, libre de culpas. Sí, totalmente, por eso es que es un sacrificio vivo, es santo, es vivo, porque no es el clásico culto como por ejemplo en otras religiones paganas o en los tiempos antiguos, en donde era mucho ritualismo, mucha religiosidad y finalmente pues cosas que conllevan a doctrina de muerte, sino que esto es vivo porque la presencia de Dios desciende, porque nos fortalece, porque nos aconseja, porque nos da dirección. Es santo porque efectivamente es por medio de los méritos de la sangre del Cordero, de la sangre que santifica todas las cosas y que nos permite ser presentados delante de Dios justificados. Santo porque pues los que presentan sus cuerpos y almas y todo su ser en sacrificio vivo están caminando en santidad, en la santidad de Cristo. Así es, apartados de las actividades que de alguna manera desvían, distraen o que pretenden ser la prioridad antes que la reunión. Apartados del pecado. Efectivamente, y también de todo peso. Podemos entender el trabajo. Muchos no se congregan porque dicen, es que estuve trabajando. Entonces, aunque ese no es como tal pecado, pero es parte del peso que no nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y termina con la frase agradable a Dios. Eso quiere decir que debemos estar concentrados en que si con alguien tenemos que quedar bien es con el Señor, no con el que está al lado. Eso es importante porque pues varios tratan de llenar el ojo de los hermanos, del amigo, del compañero, y sin embargo se nos olvida que si no es para Dios es como quedar bien nada más en la tierra, como limitar el reino de los cielos a una actividad como si fuera un club normal. Como los que quieren agradar el ojo, pero como dice Pablo en Gálatas 1, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Yeshua. Efectivamente. Entonces ahí cuando queremos agradar a Dios, pues nos concentramos en que la adoración, las palabras, aún los cantos que se cantan, pues ni siquiera son mecánicamente, ni se repiten volteando a ver quién llegó, sino estamos totalmente concentrados en que aquel que merece toda palabra sublime de adoración, en obediencia, en canto, en servicio, en lo que sea, pues hay que estar en lo que estamos en ese momento. Y entonces, para terminar, la última frase, que es vuestro culto racional. Si es un culto, ¿a quién le rendimos culto? Al Dios del universo. ¿Cómo y cuándo? El Espíritu, ¿no? Todos los días. Sí, por la presencia del Espíritu Santo, todos los que hemos creído, por la gracia podemos invocar al nombre de Dios en cualquier momento y cualquier día. Sin embargo, específicamente cuando nos reunimos como congregación, debe de ser
una reunión en orden, porque también Pablo decía en 1 de Corintios 11 que si nos reunimos y hay desorden, pues van a entrar los inconversos y van a decir, pues aquí hay locura. Sin embargo, si hay un culto de adoración espiritualmente hablando, lo llama racional porque a los ojos de los humanos podría ser algo ordenado y bien coordinado, pero finalmente no es una actividad terrenal, sino espiritual. Y también, aunque Dios es espíritu, en primer lugar también es razón, pero una razón escandalosa. Sí, que sobrepasa todo entendimiento. La lógica de Dios no es como la lógica del hombre. Al contrario, cuando en la lógica del hombre todo parece acabado, esos son los casos que le gustan a Dios para demostrar el poder de su gloria. Un caso en la antigüedad fue el diluvio. Muchos se burlaban porque no había llovido, porque no había nubes, y sin embargo pues llegó el día en el que entraron todos en el arca y vino el diluvio y se llevó a los que no estaban. Entonces, Luis, ante esto que estamos leyendo, queda destruida la idea de que Dios, en primer lugar, está esperando diezmos y ofrendas materiales. De hecho, eso viene por añadidura. Si damos ofrendas y diezmos materiales, como se acostumbra a pedir en la iglesia apóstata, y no somos sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ¿sirve de algo? No, para nada. Es más, aquí hay dos casos que ilustran bien esto. El primero es el de Simón el Mago, allá en Hechos 8. Él quiso financiar el don del Espíritu Santo con dinero, se lo ofreció a Pedro, y sin embargo la respuesta que recibió no fue muy grata, ¿no? Tu dinero perezca contigo si piensas que el don... No, le ofreció $100,000. Pero lo que haya sido fue tenido por basura, porque el don de Dios es algo sublime. Además no se vende. Efectivamente, es por gracia, es totalmente gratuito. De gracia recibisteis, dad de gracia. El segundo ejemplo que lo ilustra también es cuando el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu, hace una observación de las observancias de la ley. Ahí dice que oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Eso quiere decir que si te han dicho que debes de dar diezmos para cumplir la ley, pero no te han dicho que si Santiago dice que el que ofenda un mandamiento ofende a todos, pues también queda el texto, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, ofrendas, diezmos, todo tipo de servicios, se complace tanto como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer, el tener un culto racional, espiritualmente hablando, es mejor que los sacrificios, todo lo monetario, la prosperidad, y el prestar atención a la palabra de Dios, que es la brújula completa, es mejor que la grosura de los carneros, nada más lo que a ciertos líderes les conviene pedir. Ahí está también el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Que fue severamente reprendido y hasta se le quitó el reino por haber hecho tonterías. ¿Qué le dijo Samuel? Esas palabras, le dijo que el reino sería quitado de él porque pues Dios se complace más en la obediencia y en el prestar atención que en las ofrendas, sacrificios, que pues a veces sí serían buenos cuando lo obedecieran estando en santidad, pero al darles prioridad pues hacen que se genere el orgullo de pues se impulsó, yo di, y pues realmente es primero derramarnos delante de Dios y que por su gracia fluya en nosotros lo que hay que hacer. Luis, un minuto, un llamamiento, por favor. Así es. Para los legalistas. Pues olvídense de lo monetario, porque para empezar estamos en tiempos proféticos donde a lo mejor hasta la moneda desaparece. Estamos también en tiempos proféticos donde cuando el anticristo estipule la marca, pues en ese momento pues de qué va a servir toda prosperidad si lo que va a importar va a ser la obediencia a la predicación del evangelio. Entonces pues hacemos un llamado a que se le dé prioridad a lo que es espiritual y no a lo que es material, porque finalmente las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven tienen fruto eterno, tienen bendición, de verdad agradan a Dios, y en la tierra se ejecutan más conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Muy bien, entonces tenemos que subir a la cruz con Yeshua y que el fuego consumidor consuma este pecado y entonces poder ser sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Así es, cuando somos puestos en el altar, en ese sentido subimos agradablemente y Dios toma una decisión de que no va contaminado el aroma de vanagloria, sino para agradarle a Él, que es el propósito. Para hacer pequeñas varitas de incienso, ¿verdad? Así es, y entonces ahí no importa qué tan pequeñas, precisamente de eso es lo que le agrada a Dios, que lo vil y menospreciado del mundo Él escoge para avergonzar a los sabios, a los prósperos, a los líderes religiosos. Así es, 1 Corintios 1. Muchas gracias, Luis. Gracias a Yeshua y gracias a usted, Elías, por esta tarde.